Bueno, una de las líneas de mi investigación para tratar a los predicadores reales ha sido relacionar o intentar relacionar la oratoria sagrada que se predicaba ante la corte y la política. Es decir, cómo los predicadores reales se valían de una supuesta influencia, de la que ahora hablaré, para intentar influir de alguna manera en la alta política, en las dinámicas políticas, en ciertas figuras de poder, etc. Y lo voy a hacer en un periodo que está como, todavía queda mucho por hacer, que son las últimas décadas del siglo XVII, ¿no? En los años 80 y 90, en el reinado de Carlos II. Y lo haré a través de una figura, pues, que es el conde de Oropesa, que fue, podríamos decir, el último favorito, no diré válido porque no lo era, el último favorito que tuvo Carlos II antes de esa época en la que no consiguió sobresalir ninguna cabeza sobre todas las demás. Antes de nada, creo que es importante explicar muy brevemente qué es un predicador real, porque obviamente, como hemos visto a lo largo de esta sesión, había muchos predicadores por toda Europa, incluso, como nos ha mostrado Ana Busquets, más allá de las fronteras europeas. Había predicadores en ciudades, en aldeas, en puertos, y por supuesto había una élite, un grupo de predicadores privilegiados que tenían el deber de predicar ante la familia real, la corte, y ejercer un papel como de guías espirituales, podríamos decir. La cuestión es que estos predicadores, que a principios del siglo XVII podrían ser más o menos una docena, una élite muy, muy concreta, asumió tal influencia que pasaron a ser, durante el reinado de Carlos II, yo he contabilizado unos 300 casi. ¿Por qué? Porque los privilegios de los que gozaba esta élite eran tantos que había una competencia feroz. Por otro lado, era tal la influencia que tenía el predicador cuando se subía en el púlpito que nadie, porque como ha dicho la profesora Manuela Águeda, no hablaba él, sino que hablaba casi Dios, ¿no? Nadie podía hacer callar a un predicador mientras predicaba el sermón. ¿Qué suponía esto? Pues suponía que el predicador tenía el poder de lanzar un mensaje al monarca que no podía ser, por lo menos en ese momento, contestado. Después sí, se podía, de hecho hubo casos de predicadores que fueron desterrados, que fueron silenciados, pero el mensaje ya había sido lanzado. Y muchas veces los predicadores eran muy hábiles a la hora de lanzar estos mensajes, que se desviaban de esa idea de ejercer su papel de guías espirituales, es decir, se trataba de mensajes políticos, lo hacían utilizando pasajes bíblicos o personajes de las Sagradas Escrituras. Era una forma muy hábil porque la población, es decir, la población cortesana, el público cortesano que escuchaba estos sermones, conocía perfectamente esas Sagradas Escrituras y sabía relacionar muy bien, cosa que nosotros, al no ser religiosos, yo en mi caso hemos tenido que aprender en muchas ocasiones, ellos enseguida captaban a quién se estaban refiriendo. Por ejemplo, como veremos, cuando hablaban de validos y lanzaban críticas contra un gran personaje, un favorito, había modelos de validos, personajes que no lo habían sido en el Antiguo Testamento, pero fácilmente habían gozado de la influencia del soberano, por ejemplo, José de Egipto, Juan y Pedro, los apóstoles de Cristo, eran relacionados con la idea de valimiento y eran formas de lanzar críticas disfrazadas. Por supuesto, la imagen del valido también no era la misma a principios del siglo XVII que acabando el reinado de Carlos II. La apreciación que yo he visto es que la imagen que se tiene del privado se va desvirtuando de alguna manera, aunque sí que es cierto que siempre hubo críticas contra esa idea de que el rey de alguna manera repartiera o, como ellos decían, delegara el poder monárquico en manos de otra persona, ¿no? Tenemos el caso paradigmático de Jerónimo de Florencia, pero el profesor Negredo ha localizado muchos más, sobre todo en la época del conde duque de Olivares. No es casualidad que el conde duque creara ese cordón sanitario que se ha dicho, que precisamente lo muestra en su libro, para protegerse de posibles críticas, y esto llegaría, por supuesto, intacto al reinado de Carlos II. La década de 1670, una década en la que la reina Mariana de Austria, como regente, eleva a distintos personajes, a favoritos que no fueron válidos, pero que sí que fueron interpretados como tales por los predicadores. Esto es importante, los predicadores sí los vieron de algún modo como válidos o como aspirantes a válidos, pues esta década se caracterizó por una auténtica guerra de sermones. Finalmente, el experimento de Juan José de Austria, el hermano bastardo de Felipe IV, que asumirá el cargo
mediante un golpe militar, el cargo de primer ministro, llevará a un aborrecimiento total de la figura del valido. Es decir, ese secuestro político del rey adolescente que perpetrará el príncipe Don Juan llevará a los predicadores a detestar cualquier intento de forma parecida al valimiento. Ahora tenemos que llegar a lo que es el precedente inmediato del conde de Oropesa, que es el ministerio del duque de Medinaceli. Cuando Juan José de Austria muere, inesperadamente, todos los predicadores insisten con sermones a Carlos II, que tiene 17 años, para que asuma el gobierno personal. Él ya tiene la mayoría de edad y no necesita apoyarse en ningún otro favorito para gobernar la monarquía. Carlos II desoirá completamente estas admoniciones desde el púlpito y entonces, en febrero de 1680, nombra al duque de Medinaceli, a su sumiller de corps, como primer ministro. ¿Qué ocurre? En referencias de embajadores he encontrado pues distintos, como digo, referencias en las que hablan de los numerosos sermones que los predicadores reales lanzan contra el gobierno de Medinaceli. El hecho de que los embajadores registren estas críticas por parte de los embajadores nos dicen que eran muy numerosas o por lo menos que causaban un gran impacto. Si os fijáis, la fecha de las críticas, el periodo en el que se lanzaban era Cuaresma, que no es casualidad. En esta época, Cuaresma, Semana Santa, se multiplicaba la predicación de sermones. Y aquí se puede ver perfectamente el componente político de los mismos. Por ejemplo, en el caso del embajador francés nos cuenta que numerosos sermones que se escuchan en la capilla 3 o 4 veces por semana insisten en mostrar al rey el estado miserable de los asuntos de Estado y responsabilizan al duque primer ministro, ¿no? Por otro lado, este es un diplomático florentino, Carlo Ridolfi, que era permanente en España, en la que habla de cómo los predicadores utilizan esa libertad que gozan, ¿no?, para intentar convencer a Carlos de que asuma de una vez, de que se apliquen las tareas de gobierno. Este es otro de los predicadores que también lanzó críticas contra el gobierno de Medinaceli, Juan Rodríguez Coronel, y si os fijáis, esto ocurrió un año después del nombramiento de Medinaceli. Todos los años, a principios de año, Carlos II acudía personalmente al Colegio Imperial y este predicador predicaba el sermón. Y si os fijáis, él utiliza un personaje bíblico que es José de Egipto, para quien no lo conozca, bueno, tenía sueños proféticos y en teoría el faraón llegó a confiar tanto en él que de algún modo lo convirtió en su alter ego en el gobierno. Aquí Rodríguez Coronel precisamente dice: tan sujetos quiso, en este caso el faraón, a sus vasallos al imperio de Joseph, que ni osasen mover pie ni mano sin consultar su voluntad. Tan obligado se halló de la sabiduría de Joseph, pero el tenor del juramento con que declaró el rey esta potestad fue materia a sutiles discursos. Entonces se tuvo por rey, porque antes se juzgaba vasallo de su ocupación jornalera de las tareas del despacho. Bueno, básicamente critica que la situación de Joseph llegó a tal punto que gobernaba incluso más que el rey. Esta es una declaración directa en la que el predicador intenta hacer ver a Carlos que delegar el poder supone renunciar de algún modo a mantenerlo, ¿no? ¿Qué ocurre? Como ocurre con todos los favoritos, tanto al igual que suben, tienden a caer, y en verano de 1684 empieza a aparecer otro personaje importantísimo, el conde de Oropesa, que recibía, digamos, ya el aprecio de Carlos II desde hacía tiempo, y en esta época, en verano del 84, Carlos lo nombra, sin contar con Medinaceli, presidente del Consejo de Castilla. Durante este año, la situación de Medinaceli se tambaleará completamente hasta que finalmente, un año después, renuncie. No voy a entrar ahora en todas las dinámicas de esa caída, pero lo importante es que Oropesa tiene precedentes muy incómodos en los que apoyarse. De hecho, él no asumirá como tal el bastón del valimiento de ningún tipo. A pesar de que todos los embajadores y diplomáticos de la corte coinciden en que Oropesa es el hombre fuerte de la monarquía, es quien realmente ha asumido de facto los asuntos de Estado, él se disfrazará su rastro siempre dentro del Consejo de Castilla, con lo cual oficialmente ya no hay válido. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque si ya no hay válido, no tiene tanto sentido que los predicadores reales, que son al final testigos privilegiados de su época, hablen de válidos. Y curiosamente, en ese lustro que queda de los años 80 se escucharán referencias directas y menos directas a la cuestión del valimiento y el gobierno de los reyes.
En este caso son dos sermones de dos predicadores que tuvieron el privilegio de predicar ante el Consejo de Castilla, y recordamos que su presidente era el conde de Oropesa, ¿no? En este caso, el doctor Diego Camacho predicó un sermón ante el Consejo de Castilla, y cuando este al poco tiempo se imprimió, lo cual ya nos dice bastante un poco la intencionalidad de por qué se imprimió, la dedicatoria fue dirigida al conde de Oropesa. Y en ella lo que hace Camacho y Ávila es darle las gracias, en primer lugar, porque en su momento pudo escuchar el sermón, y sobre todo, de algún modo, certifica el papel protagonista que desempeña Oropesa, quien, aunque no es válido, obviamente, tiene un papel muy cercano al rey en los asuntos de gobierno, ¿no? Como dice aquí, y a la alta comprensión de vuestra excelencia consagró la providencia la suprema vara del dilatado mapa de estos reinos. No hace falta realmente decir mucho más, ¿no? Por otro lado, tenemos un predicador, Fray Domingo Pérez, un dominico que se estaba haciendo ya un nombre en la Real Capilla de los años 80, que vuelve a recuperar una vez más, a la figura de Joseph, una figura que habían utilizado otros predicadores como Juan Rodríguez Coronel, Fray Manuel de Guerra y Rivera, etc. Y otra vez lo que hace Fray Domingo Pérez al predicar ante el Consejo de Castilla, cuyo presidente era Oropesa, dice, se mantuvo firme Joseph en la grandeza, tan constante anduvo con él su fortuna, que variándose en diversos monarcas el cetro, nunca se varió su valimiento y privanza. Ascendió a ladearse en el mando con asuero aquel soberano Amán. Aquí lo que hace es utilizar otro ejemplo de tiránico válido, que es el de Amán. Amán será que es el ejemplo más negativo de válido que utilizaban los predicadores. Entonces, lo que está haciendo aquí Domingo Pérez es mostrar dos facetas de válido. La del válido entregado a los asuntos de gobierno que no aspira a más de lo que merece, y la del válido que trataba con terror, como dice aquí, a su pueblo y que tiranizaba el gobierno de los reyes, ¿no? Y llegamos así a la década de los 90, la década que empieza, como digo, con grandes cambios. En primer lugar, muere la primera esposa de Carlos II y llega una segunda esposa, Mariana de Noburgo, que jugaría un papel importante en la caída de Oropesa. Y por otro lado, todos en la corte, en un momento en el que están muriendo los grandes políticos, que ya eran muy mayores, de las décadas anteriores, y están llegando políticos nuevos, todos se preguntan si realmente Oropesa va a asumir o no el bastón de mando, es decir, si se va a proclamar nuevo válido. Se habla de que en mayo de 1690, Carlos II y Mariana de Austria tienen una reunión en el Palacio del Buen Retiro, donde Carlos residía desde la muerte de su primera esposa, y se cree, obviamente esto son suposiciones, que se le va a dotar finalmente va a ser declarado Oropesa válido. En ese mismo momento, Carlos II concede a Oropesa la grandeza de primera clase y, curiosamente, Oropesa abandona la presidencia del Consejo de Castilla, donde estaba expuesto, es decir, donde estaba ya asimilado, y asume la del Consejo de Italia, que había quedado vacante desde la muerte del duque de Alba. ¿Qué es lo que realmente pasaba? O yo interpreto que más allá de querer ser proclamado válido, él lo que estaba haciendo era disfrazar su rastro, ¿vale? Y en esta época es curioso que no deje de haber críticas contra el valimiento de los reyes cuando seguimos sin tener un válido al lado del rey. Fray Manuel de Guerra y Rivera es, sin lugar a dudas, yo creo, uno de los predicadores más importantes de todo el reinado de Carlos II. Todavía, yo lo dejo ahí, todavía merece una biografía. Tenemos una de los años 50 que obviamente ya ha quedado un poco desfasada. Y si por algo se caracterizaba Fray Manuel de Guerra y Rivera era por ser un predicador que atraía a mucha población, era incendiario y no tenía pelos en la lengua cuando tenía que criticar a alguien. Y precisamente aprovechó el día de Santa Ana, en el que se le llamó para predicar ante la Reina Madre, que era su santo, y no solo habló sobre el nuevo matrimonio, la necesidad de descendencia, sino también que utilizó estas críticas contra la corte de su hijo. Dijo, basta que se introduzca una serpiente para que sean otras 1000 al instante, porque basta en los palacios el más leve veneno para llenar a todos sus salones de contagio. Distinguir entre el vulgo inmenso de peces y conocer los buenos para separarlos de los malos pide una larga y prolija vista. Elige, pues, por sí solo lo que puede conocer, pero busca compañeros para elegir lo que puede alcanzar.
aquí de algún modo se hace un símil con la idea del pescador, que es capaz de elegir los buenos peces de aquellos que devuelve al mar. Entonces, de algún modo, no es curioso que Fray Manuel de Guerra y Rivera hable a la reina madre, una mujer con una importancia política en el reinado de su hijo indispensable, una mujer que contaba o sea, que tenía un papel importante en el consejo de su hijo, y de algún modo intenta hacerle ver a la reina que su hijo tiene que gobernar en solitario. Es lo que los predicadores en esta época están insistiendo y llevan años haciéndolo para que Carlos asuma de una vez lo que son las tareas de gobierno. Otro predicador, como vemos en esta época se están imprimiendo muchos sermones. No significa que en otras épocas no se hablara de este tema, pero curiosamente o no, estos predicadores están consiguiendo ver impresos esos sermones que la impresión que a mí me da es que tienen un impacto brutal en el público que los está escuchando, ¿no? En este caso, José de Barcia y Zambrana, que contaba con el beneplácito del cardenal Portocarrero, él había sido canónigo de la Catedral de Toledo, estaba publicando su sermonario, es decir, su despertador cristiano era un cómputo de sermones que se iban imprimiendo en sucesivas ediciones, lo que demuestra la importancia que iba ganando este predicador, ¿no? Y en este caso, Barcia y Zambrana predica ya ante el rey y le hace ver constantemente la necesidad de que Carlos se aplique él mismo con las tareas de gobierno. Muestra un panorama desolador en el que el pueblo llora ante la ambición de los más poderosos y clama por su rey, ¿no? Como podéis ver aquí, utiliza un tono muy dramático, ¿no? Intentando hacer ver al rey la necesidad de que él se aplique de una vez en las tareas de gobierno. Finalmente, estas críticas que llenaron toda la cuaresma de 1691 y ya llevaban escuchándose desde el año anterior, coinciden con un torrente de dimisiones en marcha. Que en la corte se estaban urdiendo planes para la defenestración de Oropesa. La nueva reina Mariana de Noburgo y su círculo de confianza, esa camarilla alemana, presionaron a Carlos II. Parece que la propia reina madre ya no era tan proclive a la idea de que Oropesa se mantuviera en palacio. Y entonces Carlos II, presionado por todas estas circunstancias en las que también hay que meter a los predicadores, aunque obviamente no son el elemento clave, terminaría propiciando la caída primero del secretario del Despacho Universal, otro de los personajes de la década de los 80, y en cuanto a Oropesa, le entregaría un billete, esto lo ha registrado el duque de Maura, en el que él mismo da a entender que se ve forzado por las circunstancias, porque son demasiadas las voces que le están pidiendo que prive a Oropesa de ese puesto tan privilegiado que ha tenido. Y me gustaría acabar con este sermón que refleja que la situación estaba lejos de solucionarse, o por lo menos que la imagen que dejará la corte inmediatamente posterior a la caída del conde de Oropesa es una imagen bastante desoladora y que refleja que el rey, a imagen de los predicadores, no está asumiendo sus deberes monárquicos, ¿no? Este predicador, Fray Francisco de Santa Clara, al que llamaban lengua de perro, porque se ve que lanzaba unos sermones como dardos, se hizo muy famoso en este sermón que predicó en Adviento de 1692. Este sermón se publicó tan solo unos meses después de haber sido predicado, con lo cual nos da a entender que tuvo mucho impacto. Y lo que hace en primer lugar Santa Clara es criticar el hecho de que, como una censura que él nota en palacio, es decir, dice, nosotros predicamos en palacio, mas temo que es como predicar en desierto. ¿Hay culpas de que enmendarse en esta monarquía por el gobierno de ella? ¿Hay injusticias? ¿Hay omisiones? Cierto que estas preguntas arguyen en mí o mucha fortaleza o mucha cobardía. Es decir, él está criticando que parece que no se puede decir nada. De hecho, hay otros pasajes en los que critica a los predicadores allí sentados de que no están asumiendo el papel para el que han sido elegidos. Y entonces es cuando se dirige al rey en persona. Esto era muy típico de los predicadores reales. Dice, debo decir, señor, que el pueblo se queja. El pueblo llora, el pueblo grita. ¿Y de quién se queja? De que hay mucha injusticia y de que no la hay, porque hay mucha para los desvalidos, mas no para los soberanos. Y esto es lo que lloran todos. Esta época, que ha sido considerada como ese ministerio duende en el que ningún favorito parecía asumir la privanza, fue una época reflejada por los predicadores reales como una época de desgobierno y de caos. Esto yo no estoy tan seguro de ello.
Pero lo importante es ver que los predicadores reales eran grandes azotes, si había valido, no había valido, si el rey asumía sus deberes o no los asumía. Es decir, son los grandes protagonistas de su época, es decir, ellos son los que tienen el poder de reflejar una situación como desde ese aspecto privilegiado que les da el púlpito, y nos ofrecen una visión, eso sí, una visión fragmentaria de una situación política concreta. Y me gustaría acabar ya con unas reflexiones rápidas que me han surgido. En primer lugar, obviamente, que la idea de valimiento ya había sido criticada durante todo el siglo XVII, pero que se observa unas críticas feroces durante las últimas décadas de esta centuria, quizás por los experimentos que habían orquestado la reina Mariana, el príncipe Don Juan y después Carlos II con sus favoritos. En este sentido, obviamente, esta es otra de las conclusiones, esos experimentos, como son Nítar, Valenzuela, que nunca se podrían considerar válidos, sí que fueron interpretados como tales, al igual que ocurrió con Medinaceli y con Oropesa. Esa imagen que tenían los predicadores era real. También son muy interesantes las referencias que ofrecen los embajadores. Yo he encontrado referencias a sermones que tristemente no han sido conservados, precisamente porque fueron muy mal interpretados por el público cortesano, pero esas referencias nos permiten también poner en evidencia que se predicaba mucho más de lo que se imprimía, y también esa idea de que lo que no se imprimía era por algo, ¿no? Y finalmente, en cuanto a Oropesa, aunque obviamente nunca fue válido y él mismo se ocupó de que así fuera, los predicadores, ante el temor de que llegase a poder convertirse en válido, lanzaron férreas críticas contra su posible valimiento hasta su definitiva caída. Y esto sería todo. Gracias.